Bendito Espíritu Santo de Dios. Hoy queremos que este programa pues hable de algo que muchas veces está pasando en la sociedad, está pasando muy común, ¿no? Creo que los temas que corren es muy común. Pero vamos a coger un ejemplo. Vamos a coger un ejemplo bíblico porque es importante, ¿no? Que veamos que dentro de lo natural está lo sobrenatural de Dios, ¿no? Que a pesar de, como veamos muchas veces las circunstancias, sí, esa va a ser tu realidad, ¿no? ¿Cómo ves las circunstancias? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Gloria a Dios. Y te invito para que no te apartes de esta tu radio en el nombre de Jesús. Bueno, hoy queremos hablar de lo que le pasó a Eliseo. Todo el mundo conoce a Eliseo. Eliseo recibió doble porción del manto, ¿verdad?, de Elías. Grandes profetas, grandes ejemplos de la fe, grandes ejemplos del poder de Dios sobrenatural y que es admirable de hablar. Hoy queremos ir a Segunda de Reyes, venid conmigo, Segunda de Reyes, el capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6. Vamos a leer, aquí en este capítulo hay varias partes, ¿no? Pero nos vamos a centrar en esa gran batalla, en esa guerra que estaba Eliseo confrontando con su criado, con los llamados sirios, ¿sí? El rey de Siria se levanta contra Eliseo, contra un hombre, un solo hombre y su criado. Detrás estaba todo el pueblo de Israel, pero esta batalla era contra un solo hombre. Interesante esto. Miren, vamos a leer. En el versículo 8 dice: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, ¿de acuerdo? Y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios, es decir, Eliseo, envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. ¿Qué estaba pasando aquí? Pues que Eliseo, en el espíritu, el Señor lo llevaba a esa reunión que tenía el rey sirio, y veía y escuchaba en dónde iban a estar. Era llevado en el espíritu al lugar y escuchaba lo que el rey sirio pues hablaba. Así que digamos que se antecedía a los acontecimientos. Luego Eliseo avisaba al rey de Israel y así de esa manera no los pillaban. No había manera. Lo que es moverse en el espíritu, ¿verdad? Seguimos y dice: y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a sus siervos, les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Como diciendo, aquí hay un topo, aquí tiene que haber un traidor, alguien que le cuenta al rey de Israel lo que está sucediendo. Y entonces uno de los siervos del rey sirio dijo: no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel.
el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. ¡Wow! ¡Wow! Me gusta mucho esta palabra. Sí, lo más secreto. ¿Qué hay imposible para Dios? Eliseo iba en el espíritu y entraba a la cámara secreta del rey sirio y podía escuchar y ver, porque el profeta escucha y ve lo que estaba aconteciendo y no ser visto. Y no ser visto. No, el rey sirio no se estaba dando cuenta de nada, de que estaba ahí el espíritu del profeta Eliseo observándole y escuchándole. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Vamos a ver, este hombre no se coscó. Este rey sirio no entendía. Si era capaz de ir a la habitación y escuchar lo que estaba conversando, lo que estaba diciendo, ¿cree que luego Eliseo no iba a saber que venía por él? Y utilizar las armas naturales contra algo espiritual de Dios no sirve. No sirve. Para ellos, para el enemigo no sirve. Así que se levantó un enemigo, Eliseo, un gran profeta, pero este rey sirio quería matarlo. Quería matarlo porque sabía las estrategias. Y es que muchas veces los profetas, cuando descubren las estrategias del enemigo, el enemigo va a ir a querer matarte. Y dice que entonces envió el rey sirio, envió gente de a caballo y carros. Dice, y un gran ejército. Madre mía, multitudes a por un solo hombre. Ya ven que si era peligroso el profeta. Ya ven que era peligroso el profeta porque le desbarataba toda la guerra. Qué buena es la dirección de Dios. Qué bueno es poder ver y escuchar en el Espíritu. Y dice, entonces envió un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. O sea, la estrategia del rey sirio era pillarlo rápidamente para intentar capturarlo. Y venían a por él, a por Eliseo. Sí. Venían a por Eliseo. Y dice la palabra aquí en el 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, su criado, por decirlo así, ¿no? Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad. Madre mía, todo un ejército, no dice cuántos, pero un gran ejército. Imaginaros, una innumerable cantidad de hombres, de caballos, carros, de guerra, madre mía, lo que se vino ahí encima, ¿no? Como para no tener miedo. Dime, como para no tener miedo. Y cuando salió, se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ¡ah, Señor mío!
¿Qué haremos? Aquí se llenó de un miedo. El criado tenía un miedo como para no tenerlo, ¿no? Yo creo que era una situación. Hay situaciones en las que vemos esa realidad pasando delante de nuestros ojos y es un motivo suficiente para tener miedo. ¿Sí? Y él le dijo, no tengas miedo. Ay, qué fácil, ¿eh? Es decirlo, es súper fácil. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Te lo repito. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. O sea, los que estaban con Eliseo y con su criado eran más que ese gran ejército, era más y más poderoso y más cantidad y más de todo. Carros, si ellos tenían carros, más caballos, más ángeles, más. Pero claro, no podía verlo. Como no podía verlo, pues el criado diría, sí, tú me puedes decir lo que quieras, pero cuando uno tiene muchas veces tanto miedo de perder la vida, de que te ataquen, porque será un verdadero ataque físico, ¿eh? Venía todo un ejército por ti, un ejército tremendo, para buscarte expresamente a ti. ¿Tú sabes cuántos ejércitos habrá levantado el enemigo contra tu vida? ¿Y qué pasaba? Que el criado, ¿qué hace el miedo? El miedo, la verdad es que te paraliza, pero físicamente y mentalmente. El miedo bloquea. El miedo en ese momento lo sientes y es como si no encontraras salida, no te da capacidad para accionar. Entonces, claro, escucharía la palabra de Eliseo, que le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y es que muchas veces escuchamos la palabra y pasa eso. Como no lo estás viendo, como tú no lo estás viendo, como no lo estás pudiendo ver con tus ojos, pues resulta que te sigue gobernando el miedo. Y he aquí que es como Eliseo sabía que sí, que tú puedes creer la palabra, pero necesitaba a este hombre ver realmente lo que Eliseo había declarado. No temas, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros. ¿Quiénes eran esos que estaban con ellos? ¿Quiénes son? ¿Quiénes eran? Claro, cuando uno está en lo natural, ver lo natural. Si tu mente está en el momento en ese miedo, a ti lo que te va a entrar es ansiedad, pánico, ganas de huir, ganas de salir corriendo, o tal vez quedarte totalmente quieto, inamovible, cerrar los ojos, el corazón te va a palpitar a 100 por hora, vas a sudar, te va a entrar angustia, ansiedad, vas a sentir la atmósfera, porque
cuando sale el criado fuera, dice que lo que ve es los hombres a caballo. Y entonces corrió y entró para adentro. O sea, él vio la atmósfera natural que estaba a su alrededor. Y entonces tú percibes el asedio. La persona cuando es atacada por algo, ¿verdad? Percibe en el ambiente de una forma natural ese asedio. El criado estaba viendo la realidad. La realidad natural es que venían a por sus vidas, con caballos, con hombres guerreros, que tenían que ser imponentes en aquel tiempo. Imagínate. Y los carros que tendrían. Imagínate, y un ejército, no 1, ni 2, ni 3. Podían ser miles. Yo con 1 me basta ya, o con 2. Imagínate 4 o 5 mil, ¿no? La situación natural era real. Y él dijo, ¿cómo vamos a salir de aquí? Hace falta algo sobrenatural, algo totalmente sobrenatural para salir de esto. Y Eliseo hizo una petición especial. No le dijo, te reprendo miedo. No le dijo al criado, te reprendo temor, sal fuera de él. No, que es lo que muchas veces hacemos cuando hay miedo, ¿no? Porque sabemos que el temor es también un espíritu. Y también es una defensa del ser humano. O sea, el tener temor a algo natural que viene sobre tu vida es algo comprensible. Es una defensa del peligro que estás corriendo. O sea, y es normal que actúes así. Por eso aquí Eliseo no reprendió nada, porque no se trataba de un miedo natural que estaba siendo infundado por un espíritu, no, era algo real. Y ese temor lo tenía que tener, porque corrían peligro, verdaderamente corrían peligro. El hecho natural es que corrían peligro. Entonces aquí es donde obra la oración de Eliseo. Entonces envió, en el 17, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Ay, 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 ay. Me encanta esta palabra. Y dice, y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Quiero que veáis que aquí hay una estrategia de guerra. Quiero que veáis que la presencia de Dios estaba ahí, que había ángeles y carros
que posiblemente sus carros eran dirigidos por los ángeles. ¿Sí? Había toda una atmósfera espiritual rodeándolos, pero que a pesar de que estaban rodeados de ellos, tuvo Eliseo que darle y pedirle al Padre que los cegara. Ahí buscó Eliseo una estrategia. Sabía que venían a por ellos. Estoy segura que si no le hubiera pedido que los cegara, pues el Señor los hubiera librado igualmente. ¿Sí? Se encargaría Dios ahí de proteger sus vidas, porque para eso estaban ahí. Pero Eliseo, cuando vio que se venían a él, que seguro que el Señor hubiera hecho algo sobrenatural, pidió ceguera. Ceguera, un espíritu de ceguera en lo natural. O sea, esa persona, esos hombres, esto es un juego, parece un juego, ¿no? Pero estamos viendo el ámbito de guerra, estamos viendo cómo lo natural, estamos empleando lo espiritual para frustrar lo natural. Para frustrar lo natural. El Señor, a Dios le pareció bien y mandó ceguera sobre ellos. Los hijos de Dios podemos hacer eso. Si estamos en el Espíritu y tenemos el Espíritu Santo, también podemos hacer eso. Y puede pasar, puede pasar. Puede pasar. ¿Por qué no? Si funcionó con Eliseo. Si están ciegos, ya no pueden venir contra ti. Cuando hay ceguera, hay confusión. No vas a ir al punto. Te vas a estrellar contra el contrincante, o contra el suelo, contra algo. O sea, el que no ve, no ve. Una ceguera natural, no ves nada, absolutamente nada. No puedes dar un paso, porque te caerás, te estrellarás. Y es que muchas veces el miedo nos provoca eso, salir corriendo. Y muchas veces el cristiano puede sentir asedio, puede tener situaciones en las que el miedo lo está asediando. Circunstancias que tú quisieras que no pasaran. Tu cuerpo se pone en guardia, como yo digo, y sale ese temor. Temor a lo mejor a algo que no ves. Temor a algo que pueda pasar. Y algunas veces hacemos guerra espiritual. Y reprendemos el temor y el temor no se va. Y hacemos muchas otras cosas. Declaramos la palabra, porque qué importante es la palabra, porque Dios va a respaldar la palabra. Es una de las herramientas que utilizamos, la palabra de Dios, para ir contra el miedo. ¿Sí? Palabras que yo te voy a pasar ahora, para que en esos momentos que puedas tener temor, pues tú declares la palabra, porque va a ser la forma en la que tú vas a pelear espiritualmente. Al igual que Eliseo mandó cegar al enemigo. Mandó cegarlos. Pidió a Dios que los cegara. Y muchas veces esa forma, ¿sí? La palabra de Dios
cuando tú la declaras y la decretas, ese espíritu, cuando tú la crees con fe, y tú vas a enviar esa palabra como una saeta, como una espada que atraviesa al enemigo. Entonces nos tenemos que armar con la palabra de Dios. La espada la necesitamos para todo. La fe, que es el escudo, y la palabra. Son dos de los accesorios, por decirlo así, que necesitamos, ¿no? En nuestra armadura. Y hay versículos bíblicos para que tú pelees contra el miedo. Porque era natural que tuviese miedo el criado. Eliseo, ¿por qué no tuvo miedo? ¿Por qué no? Porque él podía ver en el espíritu ese campo de guerra. Él podía ver en el espíritu todo lo que estaba transcurriendo. Pero el que no ve, tú le puedes decir, no temas, no temas. Él necesitaba. Y muchas veces actuamos nosotros así. Actuamos así, de una forma llevados por el miedo. Y cuando uno está llevado por el miedo, nuestra mentalidad se vuelve negativa. Nuestra mente se vuelve negativa y todo lo ve mal. Y entonces entra la ansiedad, los sudores, la angustia. Como le pasó al criado. ¡Ay! ¿Qué haremos? ¿Y cuántas situaciones en tu vida te puedas encontrar así? ¿Y qué voy a hacer? Dios mío, ¡ay! ¿Qué hago? Declarar la palabra. Recordar que Dios está contigo. Lo primero que Eliseo le habló a su consciente es: no temas, más son los que están con nosotros. ¿Quién estaba con? Todo un ejército espiritual. Todo un ejército espiritual. Pero la estrategia no fue reprender el miedo, ¿sí? Sino que en ese momento necesitaba ver lo que en el espíritu estaba sucediendo para traerle paz, para traerle seguridad. Y aquí veo yo esa estrategia. Aquí veo esa oportunidad que muchas veces, pues tal vez en lugar, a veces los hijos viven situaciones, viven una atmósfera de opresión, sienten el asedio, sienten como algo se les viene en lo alto y se sienten con miedo, les entra ansiedad. Ay, ¿qué está pasando? Porque no están viendo en el espíritu lo que está sucediendo. Ay, y entran en ese miedo, en ese pánico. Pero en ese momento, como la mente está en negativo, no se acuerdan, no toman en el recuerdo la palabra de Dios que dice: yo estoy contigo, no temas, yo estoy contigo. No sacamos la chuleta de la palabra. Y la palabra es la mejor arma. Tú empiezas a declarar la palabra, ¿sí? Y vas a entrar en calma. Pero aquí le pidió que se le abrieran los ojos. No pidió a Dios. En ese momento no utilizó la palabra. En ese momento lo que le pidió a Dios es que oró para que los ojos espirituales se le abrieran, para que viera. Porque
de esa manera, cuando uno a veces ve en el espíritu, ya no hay miedo. Ya estás confiado. Ya eso se va. Ya veo a Dios que me está defendiendo. Y es muy buen consejo que si en un estado de temor, de ansiedad, de angustia, tú cierres tus ojos, sí, y los abras en tu mente, abra los ojos y veas esos carros, esos ángeles, y veas a Dios contigo. Porque lo que tú desarrollas en tu mente, en el espíritu va a pasar. Si tú crees que Dios está contigo y lo creas en tu mente y lo ves en tu mente, Dios está contigo. Y matarás el miedo. Y matarás el miedo. Matarás el miedo. La ansiedad sale porque no sabe escapar. El cuerpo no sabe qué hacer. Cómo salir de esa situación. Cómo salir del temor. Pero aquí os digo, Eliseo no reprendió el temor. Simplemente le dio confirmación. Quería que pudiese ver el ámbito espiritual. Y es que muchas veces nos dejamos llevar por el temor y se nos olvida que hay un ámbito espiritual que está a nuestro alrededor, que nos está defendiendo contra los ataques, las opresiones del enemigo. Y dices, ay, ¿cómo tengo que luchar? ¿Cómo tengo que pelear? ¿Cómo tengo que ya no sé qué más hacer? Me siento sudando, estoy angustiado, ay, me siento asediado. Ay, qué angustia. Ay, ¿qué hago con este miedo? Y simplemente párate. Y pide a Dios que abra tus ojos. Pide a Dios que abra tus ojos. Párate por un momento. Abre tus ojos. Proyecta en tu mente la presencia de Dios, la presencia de Jesús, los carros de fuego, esos ángeles que están ahí a tu disposición. Dios es Dios de los ejércitos. Por eso Eliseo decía, más son los que están con nosotros. Más son los que están con nosotros. Pero en ese momento tú estás viendo una realidad, pero es que nosotros como hijos de Dios tenemos una realidad espiritual. ¿Cuántos de nosotros caminamos por la tierra y Dios nos rodea? Y los ángeles están con nosotros. Yo hoy le pido a Dios que abra tus ojos espirituales. Hoy le pido al Padre que abra tus ojos espirituales. Padre, para que el temor se vaya, para que todas esas cosas que les rodean y que no saben cómo hacer con ellas, Padre, abre, Señor, sus ojos espirituales para que vean dónde está la estrategia, para que vean dónde está la salida, para que vean que tú estás con ellos. Padre, que tú estás con ellos, que tú no desamparas, que tú no dejas a tus hijos solos. Porque hay una promesa de Dios en la palabra de Dios. Sí. Jesús dijo, yo y mi Padre estaremos contigo. Yo y mi Padre estaremos contigo. Yo no os dejo solos. Yo no os dejo solos. Hay varios textos bíblicos
que nos ayudan en un momento así. Y que lo que tú tienes que hacer es emplear la palabra y abrir tus ojos espirituales y decir, Señor, e imaginarte eso que estás leyendo. Miren, hay una palabra que me encanta, que está en el Salmo 27.3. El Salmo 27.3. Porque claro, en todo esto empleamos la palabra. 27.3, que dice, aunque un ejército acampe contra mí. ¿Qué le pasó a Eliseo? ¿Qué le pasó al criado? Tenía un ejército acampando alrededor de ellos. No temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Confianza en Dios. Esta es una palabra que puedes tomarla cuando te vengan esos momentos y tú cierres tus ojos y los abras en el Espíritu, porque Dios te los va a abrir hoy. Y puedas ver y puedas decir esta palabra, no, el que está conmigo es mayor que el que está en este mundo. Cuando tú crees la palabra, tú estás respaldando lo que Dios va a hacer. Salmo 23.4. Salmo 23.4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Conmigo, tú estarás conmigo. ¿Sí? Quiero que tengan estas palabras agendadas, copiadas, no se te olviden. Cuando venga la ansiedad, cuando venga el temor, cuando te asalte, ¿sí? Y tomes esta palabra y a la vez tú puedas proyectarla en tu mente y tener esa visión. Dios está conmigo. Veas la presencia, veas a Dios peleando por ti. Romanos 8:31 dice así, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está por ti, si Dios ha comprado tu vida, si Dios te ama, si Dios es el que te defiende, es tu escudo, es tu fuerza, es tu fortaleza, ve y declara esta palabra. Ve y decreta esta palabra. Tú dilo. ¿Quién contra mí si Dios está conmigo? En el Salmo 55, 18. Salmo 55, 18. Vamos a leerlo. Porque no hay nada mejor que emplear la espada y la estrategia de los ojos abiertos. Él redimirá en paz mi alma. ¿Quién? El Señor. De la guerra contra mí. ¡Wow! Aunque contra mí haya muchos. Tú declaras la palabra. Primera de Juan 4:4. Tenemos en el Nuevo Testamento Primera de Juan 4:4. Primera de Juan, allí voy, que estoy de un lado a otro. Vamos a ver qué dice. 4:4 dice, hijitos,
vosotros sois de Dios. Yo digo, ¿tú quién eres? Tú tienes que decir, yo soy hijo de Dios. Porque Dios va a actuar conforme tú creas en tu corazón, conforme tú declares. Porque el problema de muchos hijos es que cuando somos llevados por una realidad que vemos, sea el temor, sea otras realidades negativas, eso es lo que va a salir de nuestra boca. Y entonces ahí es donde está el peligro, en lo que declaramos. Ahí es donde muchas veces le damos derecho al enemigo por esas palabras que hemos dicho. Ay, no voy a poder hacerlo. Ay, no voy a salir de esto. Ay, estoy asediado. Ay, qué angustia. Ay, qué angustia. Y los llamas, a todos ellos los llamas. Ay, qué desesperación. No voy a encontrar la salida. ¿Y eso es lo que te dice Dios? Él es la salida. Abre mis ojos, Señor. Y dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quién vencemos? A ellos, a los demonios. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién está en el mundo? ¿A quién se está refiriendo? ¿Al diablo? ¿Quién es más poderoso? Sino Dios. ¿Quién es más poderoso? Es Dios. Él es Él. Mira que tenemos cantidad de palabra y sentimos el asedio porque vemos el problema mayor que Dios. Porque sentimos que estamos siendo atacados. Sentimos la opresión, sentimos el miedo y no sabes cómo actuar. Te bloqueas, pero tú tienes autoridad, pero tú tienes a Dios de tu parte, tienes al Señor. El Señor no se va a mover sin tu fe, no se va a mover sin tu fe. Ah, Señor mío, ¿qué hago? Abre mis ojos, Padre. Abre mis ojos para que yo vea tu grandeza, para que yo vea quién tú eres, para que yo vea lo que tú estás moviendo a mi alrededor, para que yo vea cómo me defiendes, Padre, para que yo vea lo sobrenatural. Oro para que tú veas lo sobrenatural. Padre, en el nombre de Jesús, que tú abras los ojos espirituales de muchos de tus hijos y puedan ver en el ámbito espiritual las cosas que vio Eliseo, que vio el criado y que muchos de nosotros debemos de ver. Abre mis ojos para que vea tu grandeza. El poder de ver en lo espiritual le trajo paz. Se llenó de paz. Vio lo que se estaba fraguando en el espíritu alrededor de él. Y entonces este criado no entró en pánico, no salió corriendo. Y es que a veces cuando uno ve la visión espiritual, ayuda más que reprender un espíritu de temor. Estás viendo quién te defiende. Entonces, cierra tus ojos y mira quién te está defendiendo. Estás viendo en el poder de Dios. Estás viendo su protección. Estás viendo que Él está a tu alrededor, que está contigo. Y en verdad, que esa es la forma muchas veces de poder salir del temor y de la ansiedad.
no voy a escapar. No. Voy a cerrar mis ojos, voy a ver lo que Dios va a hacer conmigo. Y declara la palabra. Es muy importante la palabra. La palabra está llena. La verdad que las escrituras están llenas. Sí, hay muchos versículos. Puedes coger Isaías 41:13. Quiero que leas 1 de Pedro 5:7. El Salmo 118:6. Segunda de Timoteo 1:7. Donde dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. El Salmo 23:4. Pero quiero hablar de algo que también es muy importante. Quiero que se hable de algo que es importante. Y es que a veces el temor, la ansiedad, no está provocado por un ambiente, por una atmósfera espiritual. Y nos han enseñado que el temor en sí es pecado, ¿verdad? Pero creen muchos hermanos, muchos hijos de Dios, se sienten acusados por esa palabra. Ay, es que no puedo temer, porque el que en sí tiene temor le es pecado. Cuando se está refiriendo a esa palabra, se está refiriendo a aquel hijo de Dios que no tiene confianza en Dios. Entonces le asedia el temor y esta persona peca. ¿Por qué? Porque no le está creyendo a Dios como su protector, como su ayudador. Digamos que tiene una fe negativa. Y esta persona pues puede pecar contra Dios. ¿Sí? Pero hay temores, hay ansiedades que no están provocados, como podamos decir, de una forma espiritual. ¿A qué me refiero? A veces las personas pueden tener ansiedad o temores porque están provocados por una falta de sustancias químicas en su cerebro, en su cuerpo. Y cuando sucede eso, tú no estás pecando. Lo que está pasando es que tus neuronas, ¿sí?, le falta esa sustancia. Lo digo porque muchas veces hablamos de temor como algo generalizado. Y hablamos o se habla de esta palabra como, mira, este hermano teme, este hermano siempre está con ansiedad, este hermano está pecando contra Dios. No se equivoquen. No se equivoquen. Dios conoce la intencionalidad de nuestros corazones. Y muchas veces, cuando hay un problema físico, si hay un problema físico, estamos hablando de un problema en donde te faltan sustancias químicas, neurotransmisores, como es la serotonina, como es la dopamina, ¿sí? Estas personas entran en ansiedad con una facilidad increíble, entran en temor con una facilidad increíble y no está siendo un problema espiritual. Está siendo un problema físico, ¿sí? Las neuronas le falta la química. Y entonces esta persona puede entrar en pánico, en obsesión, en temor, y no es un ámbito espiritual. Tú vas a reprender y ahí no va a salir eso, porque no es un ámbito espiritual. Estamos hablando de una falta de química, de sustancia en el cerebro. Y provoca en la persona temor.
y provoca en la persona ansiedad, angustia, desesperación. Por eso es como cuando hemos hablado y hemos dicho, ¿hay espíritu de diabetes? Sí, yo he hecho liberación y he echado fuera demonios de diabetes y era un demonio. Fuera demonio de diabetes, fuera demonio de temor, salen. Pero cuando el problema es físico, fisiológico, hay personas que el páncreas no le funciona, no segrega insulina. Esta persona es diabética, pero no porque hay un demonio, sino porque su páncreas tiene un problema. Y el problema es que ha dejado segregar una sustancia que es la insulina. Entonces, cuando a veces en nuestro cuerpo hay déficit, falta de sustancias o exceso de sustancias, porque puede ser lo contrario, nos encontramos con un cuadro de ansiedad, de temor, y no podemos englobarlo en un ámbito espiritual. ¿Me están entendiendo? Yo no como nada de grasa, pero tengo colesterol. Tengo colesterol. ¿Y qué sucede? Vamos a la liberación y resulta que había un demonio de colesterol. ¿Sí? Tienen su nombre en función a lo que hacen. El demonio de colesterol sale ahí. Se va, ya la persona, tensión alta, y ya la persona tiene la tensión perfecta. Y ya la persona, pero ese es el ámbito espiritual que está afectando a lo natural. ¿Ok? Pero si yo me hincho de comer grasas, ¿sí? Me hincho de comer grasas, no puedo pretender luego reprender algo que es algo natural. Si hay un trastorno en mis neuronas, si hay un trastorno en mi cuerpo, lo que tengo que pedir a Dios es que me sane. ¿Y de qué manera puedo solucionarlo? Abre mis ojos para que yo sepa qué debo hacer, Padre. Sáname. Señor, sáname. Y estas personas que por causa de ese déficit ya piensan que están pecando contra Dios, que no tienen confianza en Dios y por lo tanto se sienten culpables de temer. Hoy te digo, en el nombre de Jesucristo, Dios sabe tu situación y que, Señor, abre mis ojos, que yo pueda ver dónde está la solución, en dónde va a venir, por dónde va a venir mi remedio. Dame la sabiduría, la estrategia para esta situación. ¿Entiende? Pero a nivel general, porque estoy hablando de una excepción del temor, a nivel general está la persona siendo normalmente asediada porque no puedo pagar, porque no me va a llegar, porque entonces cuando entras en ese bucle tienes que pelearlo con la palabra de Dios. Tienes que pelearlo con versículos de Dios, confiando en Dios, creyendo que Él te va a ayudar, creyendo que Él lo hará. ¿Entienden? Señor, tú has dicho en tu palabra que no me dejarás ni me desampararás, que nada me faltará. Vamos a ver, cuando tú tienes un pensamiento aquí, para desalojarlo de aquí, de tu cabeza, tienes que meter un pensamiento nuevo. Porque el problema de mucha gente que vuelve una vez y otra vez y otra vez a pensar lo mismo,
es porque tienen un pensamiento instalado, grabado en su subconsciente o inconsciente, como le quieras decir. Y ese es el que te tienes que encargar de quitar y suplantar por la palabra de Dios. Por eso es tan importante la repetición. Cuando tú repites un versículo una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, tú estás reprogramando tu cerebro. Cuando tú coges la palabra de Dios una vez y otra vez y la repites, se está grabando en tu subconsciente. Y llega un momento en que, esto es como montar en bicicleta, ¿no? Llega un momento en que tú ya lo tienes aquí programado y vas a saber qué palabra va a salir de tu mente, qué pensamiento va a salir de tu mente, porque está grabada en tu inconsciente. Al principio es como coger un coche, ¿no? Yo digo, en un principio cojo el coche, tengo que ir mirando, meto la primera, luego aquí era el pie del freno, tengo que hacer todo como un mecánico, esa es la palabra, ¿no? Haces todo como un mecánico, tú lees, pero cuando lo has hecho 40, ya queda grabado en tu inconsciente y lo haces de una manera automática. Entonces, lo que quiere decir que cuando tengas temor y angustia, coge la palabra. Todos los días, declárala, decrétala sobre tu vida y vas a ver cómo tu mente se fortalece. ¿Por qué? Porque le estás enviando y estás reseteando tu mente con la palabra que ves y con la palabra que oyes y con la palabra que crees. Cuando quieres darte cuenta, se fue el temor. Que Dios te bendiga, que hoy tus ojos se abran al ámbito espiritual para que Dios te muestre todo lo que en el espíritu está sucediendo en el nombre de Jesús y te ayude a fortalecerte y puedas ver. Escucha, no estaba viendo en su mente lo negativo. No abrió Dios los ojos del criado para que viera lo negativo. A lo negativo es lo que tú tienes que no darle paso a tu mente, no aceptarlo, sino ¿qué estaba viendo? Sí, ¿qué estaba viendo? Los carros, estaba viendo los ángeles, estaba viendo al Señor rodeándolo. Entonces eso es lo que yo quiero que tú veas que es el mismo Dios, quien te defiende, quien te guarda, en el nombre de Jesús. Y todo su ejército. Que Dios te bendiga hoy y que el temor salga de tu vida, que toda ansiedad sea echada a Jesucristo. Señor Jesús, te echo toda mi ansiedad. Señor Jesús, tú me haces libre. Señor Jesucristo, tú me ayudas, tú me levantas. Tú darás solución a mi problema. En el nombre de Jesús, tú me ayudarás en el nombre de Jesucristo. Y yo declaro y decreto que hoy es el día en el que tú te levantas, te fortaleces y vas a vencer tus temores en el nombre de Jesucristo. Porque Dios es el que está contigo. No lo olvides nunca. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús.